Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Revelando Luz Divina. Yo soy Ana Soto, coach ontológico y acompañante espiritual. En este día estamos aquí para compartir con ustedes un tema muy importante, del cual venimos hablando ya en 2 o 3 episodios anteriores, y es la historia de mi vida. Hoy hablaremos de la noche oscura de mi alma. Quédense conmigo y compartamos este video dándole like y suscribiéndose al canal para que otros puedan tener esta información. Revelando Luz Divina, vivir con conciencia para volver a la esencia. Con Ana Soto, coach ontológica y guía espiritual. Una historia de sanación, conciencia y evolución. Despierta tu conciencia, transforma tu vida. Revelando Luz Divina, un espacio de sanación, un camino hacia tu propia luz. Bienvenido a nuestra programación. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy voy a compartirles la noche oscura de mi alma. Y para entrar un poquito en contexto, este ha sido un proceso que no solamente viví yo, porque es de un tiempo donde fue un proceso para la humanidad entera, fue el tiempo de la pandemia. Y como ya les venía contando en los otros episodios, ya venía yo en un proceso, veníamos mi esposo y yo, mis hijos, veníamos en un proceso de ver dónde nos podíamos ir, de ver nuevos horizontes, de ver cambios. Sabíamos que habían cambios, ya Dios nos estaba hablando de que había que movernos. Había una preparación. Yo estaba estudiando mucho, aprendiendo muchas cosas, estudiando psicología y teología y profundizando mucho. Tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas, había mucha angustia, mucha inseguridad de saber lo que iba a pasar. Creo que es normal en un proceso donde uno tiene que tomar decisiones importantes y radicales en la vida. Pero yo hoy puedo reflexionar y darme cuenta de que ese poder maravilloso que algunas personas le llamamos Dios, otros energía divina, poder creador, Insof, esa energía, ese poder nos guía, es como que nos va dando pistas para que vayamos tomando acciones, y nos tiene mucha paciencia. Nos tiene mucha paciencia, nos va dando pautas para hacer, para seguir, preparación, nos va dando mucha información para que nos preparemos, y era lo que estábamos haciendo nosotros como familia y también individualmente. En mi caso, estudiar, que es lo que siempre me ha gustado mucho y que es lo que yo siento que me ayuda a conectarme con Dios, me ayuda a conectarme con esa información divina que Él tiene para mí, para mi vida. Los estudios que estaba haciendo en ese momento, que es estudiar la Biblia, que eso es teología, y ya a una manera más profunda, y la psicología, me ayudaban mucho a entender mucho el proceso por el cual estaba pasando, pero también habían muchas dudas, y yo sabía que había que dar el paso hacia adelante. Yo sabía, eso era una certeza que había en mí. Lo que pasa es que, como nos pasa mucho, ¿no? Sabemos el qué hacer, pero no sabemos el cómo. Y pues es en la medida que vamos dando los pasos, es que van como abriéndose los caminos. O sea, es cuestión de fe, es cuestión de creer que lo que estamos escuchando, que lo que estamos aprendiendo, que todo lo que se ha venido acumulando es un mensaje, y no pensar que es nuestra mente la que nos está hablando, que es nuestro ego. Por supuesto, hay que tener discernimiento para saber discernir si es la mente o si es el espíritu el que te está guiando. Pero hay muchas formas de saberlo. Y seguimos ese proceso. De repente se tomó ya la decisión definitiva. Mi esposo se iba primero para
Inglaterra, porque esas fueron las puertas que se dieron, fueron las pautas que se dieron, y después nosotros, mis hijos y yo, nos quedábamos para que ellos terminaran la escuela y para poder hacer todos los preparativos del viaje de una manera ordenada, como lo habíamos pensado, algo planificado, algo que no iba a ser muy fácil, pero por hacerlo de la manera más normal y tranquila. Eso eran nuestros planes. Pero en ese momento empezaron ya las noticias de la pandemia, empezaron a haber ya muchas informaciones que preocupaban, pero sin embargo nosotros seguíamos confiando y creyendo de que teníamos que hacerlo, de que no iba a pasar más nada. O sea, como todo, uno oye que algo pasa en China y dice, eso está muy lejos, eso por acá no va a llegar. Mi esposo se fue a Londres. Fue algo que nosotros, para nosotros desde el momento de la preparación y ya el día preciso de su partida, fue algo muy difícil, porque en todos los años que llevábamos casados nunca nos habíamos separado como familia. Mi niña tenía como 9 años y para ella fue supremamente difícil, no entendía el proceso. Mi hijo ya tenía 16, pero igual no le fue fácil, no le fue fácil esa separación. Aunque sabíamos que era por corto tiempo, sabíamos que era por una mejora de la familia, ¿no? Mas nunca nos imaginamos lo difícil que iba a ser. Una cosa es lo que uno sabe o cree saber, pero otra cosa es lo difícil que es cuando está pasando. A finales de enero, que mi esposo se fue, como todo el mundo sabe, no es un secreto, ya estaba, todo el mundo estaba muy alterado, las situaciones muy alteradas por la cuestión de las noticias de la pandemia. Más sin embargo, no era nada oficial y todo seguía funcionando normal donde nosotros vivíamos, en la isla de Aruba. Los muchachos en la escuela, yo haciendo todo tipo de cosas para hacer lo que había que hacer con lo que teníamos y cerrar todas las cosas que teníamos que poner en orden. Así pasaron los 2 primeros meses, pero al llegar marzo y de un día para otro se declara pandemia mundial, nos cierran las escuelas, nos prohíben salir, nos prohíben tener contacto con la familia, con los amigos, nos encierran. Prácticamente fue de hoy para mañana, o sea, se fue así, que creo yo, nunca he vivido una guerra, pero supongo yo que es algo parecido, como que explota, dan la noticia y te dicen, ve al supermercado, alista todo y enciérrate en tu casa con tus hijos, y esto es algo muy grave, y bueno, el que le dé eso posiblemente no se salve. O sea, era tanta la desinformación, era tanto el miedo, era tanta la incertidumbre que no, pues que creo que hasta la persona más sensata o más fuerte emocionalmente se equilibró, pero en el principio, pero para mí fue como el doble de la situación. O sea, para mí fue el doble de la repercusión de esa noticia, porque era el pensar que la decisión que habíamos tomado era incorrecta, porque ahora mi esposo estaba en Inglaterra y nosotros estábamos en Aruba, y con la creencia con la que yo tenía en ese momento, con mi mente, lo que yo creía que iba a pasar, lo que se oía, lo que decían que iba a pasar, prácticamente que era como el fin, para mí era el fin. Empezó a haber una culpa, aparte del miedo, aparte de la incertidumbre, aparte de todo, había una culpa porque yo había hecho mucho esfuerzo para que mi esposo se fuera y para que ese viaje que teníamos se diera y para movernos de Aruba.
y sentía esa culpa de que si no habíamos tomado la decisión correcta, en cierto modo yo había empujado mucho para que se diera, y que ahora por mi culpa la familia estaba dividida, y por mi culpa tal vez si ya ese era el final, mis hijos no iban a poder estar con su papá. Si algo le pasaba a él por allá solo, como lo que pasaba y pasaban en las noticias, que la gente entraba a un hospital y nunca más volvía a salir, era algo terrible de pensar. Era algo terrible, era algo que causaba demasiado miedo, demasiada angustia. El sentir que uno es en cierto modo responsable de una posible desgracia, familiarmente, ¿no? O sea, no era mi culpa la pandemia, pero yo sentía que era mi culpa el que mi esposo se hubiera ido y nosotros estuviéramos separados, pues voluntariamente, pero separados como familia. Para mí empezó a ser, mi única necesidad era que volviéramos a estar juntos como familia. Esas eran mis oraciones, esas eran mis súplicas. Volver a tener la oportunidad de tener la familia reunida. Que si ese ya era el fin, pues volver a tener la familia reunida. Era todo lo que yo quería. Pero eso se volvió algo imposible, porque al cerrar los aeropuertos, al cerrar todo tipo de conexión, pues no había otra que esperar. Y eso se volvió algo muy lejano. Se volvió algo que dentro de las posibilidades era bastante difícil de conseguir. Y todo eso empezó a trabajar en mi mente, el ver a mis hijos sufrir porque estaban encerrados, estábamos encerrados, no podíamos salir de nuestra casa, o sea, literalmente era solamente al supermercado. Incluso nosotros teníamos la bendición de que pues éramos 3 y eran permitidos 3 personas en un auto, así que nosotros podíamos salir en el auto, pero no podíamos ir donde ningún familiar, ningún amigo, nadie tampoco nos quería recibir, por supuesto, cada quien se cuidaba, y porque nadie sabía quién estaba contagiado, y el que hablara con otro, se tocara con otro, se iba a contagiar y podía morir. Entonces es algo terriblemente traumante, y nosotros lo único que podíamos hacer era ir en el carro y andar por las partes solas de la isla, que era aún más deprimente, porque creo que si algo se ve así como muy desolado, solo, o sea, no ves a nadie en la calle, no ves a nadie en una playa, en las playas donde mantenían las playas llenas, la zona hotelera llena, gente en las calles, ruido, y ves todo callado, todo cerrado. El mar seguía ahí, las olas van y vienen, el sol seguía ahí, él no se fue. La playa estaba ahí, pero no había vida, no estaban los seres humanos, no había nada. Era como, literalmente, creo que cuando veía películas del oeste o algo así, esos pueblos abandonados, era algo así parecido. O sea, para mí eso era la sensación. Yo salía con mis hijos a caminar en la playa y eso era la sensación, de estar en una isla fantasma donde no hay nadie. Eso es peor para las emociones, peor porque uno dice, es verdad, estamos solos. Así pasaron los días, mi situación emocional empezó a empeorar, de sentir el peso de la soledad, el peso de la responsabilidad y del miedo. El miedo, porque era lo que había, miedo, mucho pánico. Era que no podía, ya empecé a no poder dormir. Si iba al supermercado, yo, mejor dicho, lavaba todo. Antes de entrar a la casa me cambiaba la ropa en el patio, los zapatos, todo, porque yo pensé, las instrucciones que habían era que si uno se enfermaba, si alguien se enfermaba, había que aislarlo en una habitación y pasarle la comida por debajo
para que no contaminaran a las otras personas, que no podían usar el mismo baño. Y yo pensaba, ¿cómo hago si uno de mis hijos se enferma? ¿Cómo hago si yo me enfermo? Somos nosotros 3. O sea, teníamos familia, pero nadie quería venir donde nosotros, ni tampoco que nosotros fuéramos. Porque todos querían protegerse, no por malo, todos querían protegerse, normal. Es la supervivencia. Pero nosotros como familia estábamos viviendo, aparte del proceso de la pandemia, estábamos viviendo un proceso que hoy puedo reconocer que era un proceso de duelo, aunque no había muerto nadie, pero era un duelo y una separación que habíamos vivido, aunque no era permanente, sabíamos que había sido voluntaria, pero era eso. Pero el no saber, el no conocer qué estaba pasando era peor, porque hay mucha confusión cuando nos dicen cuando hay una información de afuera que nos dice que las cosas no van a mejorar, que no hay solución, que la gente está muriendo por cantidades, que no se sabe de dónde viene, está en el aire. O sea, si respiras, te contagias, te puedes contagiar. Y si te contagias, te puedes morir. No hay más. Y no es fácil, creo que para ninguna persona. Yo creo que esta información que les estoy compartiendo ahora, aunque no es nueva, puede ser muy sensible para muchas personas que hayan podido pasar un proceso parecido al mío. Aunque he conversado con muchas personas que me han dicho que para ellos la pandemia fue un tiempo maravilloso, un tiempo donde estuvieron tiempo para leer, para dormir, para estar con la familia. Otros, como mucha gente lo sabe, otros fue un desastre estar toda la familia juntos en la casa y se salieron separando. O sea, era muy irónico, todo muy confuso. Tiempo muy, muy confuso para todo ser humano. Mi situación emocional siguió empeorando cada día. Yo hablaba con mi esposo por teléfono. Gracias a Dios, él estaba todavía trabajando, o sea que él estaba viviendo la pandemia desde otra perspectiva, no digamos que bien, pero diferente, porque él le permitían salir al trabajo, aunque no había mucha gente trabajando, pero veía más personas. Donde vivía con otras personas que igual tenía que compartir. Se podía mover. Y él estaba en otra parte donde pusieron otras reglas, pero también se oían las noticias de mucha gente. Él se cuidaba, pero no sabíamos qué iba a pasar. O sea, se vivía literalmente el hoy, el ahorita. Mañana no sabemos. Hay que esperar a que amanezca para que otra noticia venga y angustie más muertos, más duda, más confusión. Llegó un momento en que ya mi mente no era clara, ya de cualquier momento empezaba a llorar, me empezaba a sentir que me ahogaba, empecé a experimentar lo que no recuerdo haber experimentado nunca antes, por lo menos en esas dimensiones: pánico, ansiedad, no podía respirar. Me despertaba en la noche y sentía que me faltaba el oxígeno, tenía que abrir y salir al patio para poder respirar. Ver a mis hijos sufriendo, pero tratando de no mostrarme que estaban sufriendo. Así que eso empezaron a ser mis días, ¿no? Se empezó a hacer mi rutina. Ataques de ansiedad, momentos de mucha
angustia. Yo hablaba por teléfono con algunos amigos, amigas, hermanos de la congregación donde asistíamos. Y una noche de pronto recordé una persona que fue muy importante, que ya no estaba en esa congregación, pero que hacía tiempo no sabía de ella. Y bueno, la recordé, o sea, como que sentí eso que me dijo, llame a esta persona. Y la llamé, pero creo que ella había cambiado el número o algo pasó, pues no me pude comunicar. Pero era como que sentía que esa persona me podía ayudar. No les miento. Al siguiente día yo recibí una llamada de ella diciéndome que había sentido muy fuerte de comunicarse conmigo, que si estábamos bien, que si podía hacer algo para ayudarnos. Y es ahí, por esas cosas, o sea, esa es una de las muchas cosas que me hicieron en ese momento y aún hoy en día me hacen tener la certeza de que Dios nos habla. Primero puso en mí el sentir, el recordar a esa persona que hacía mucho tiempo no la veía, no hablaba con ella. Y pensar en ella, en llamarla para que ella me podía ayudar. Y luego, como no me pude comunicar yo, ella se comunicó conmigo, diciéndome que había sentido una fuerte carga por mí y por mi familia y que quería saber cómo estaba porque hacía tiempo no sabía de nosotros. Ella no sabía que mi esposo había viajado, no sabía nada, hacía un tiempo que no nos conectábamos. Entonces, al conversar y al darse cuenta ella de que estaba en esa situación y de que yo también había sentido el llamado de acudir a ella, entonces me dijo, no, esto es del Espíritu, nosotros te vamos a ayudar, ella y su esposo. Su esposo había sido profesor de teología donde yo estudiaba, por lo tanto me conocía muy bien. Ella había sido líder de la congregación donde nosotros asistíamos por mucho tiempo. Unas personas de un corazón hermoso, maravilloso, de un don de servicio impresionante. Y entonces ellos me dijeron, tranquila, yo les conté lo que estaba pasando, sentí mucha tranquilidad después de eso, de poder hablar con ella. Ella me dijo, tranquila, vamos a seguir en contacto. Y ella se me dijo, yo voy a pasar un momento a saludarla, pues aunque para no incumplir las reglas, pues no me bajo del carro, sale. Yo no tenía, creo que antibacterial no había conseguido, entonces ella me dijo, nosotros tenemos mucho, así que le vamos a llevar y algunas cosas, y por lo menos para que usted tenga un poco de contacto y vamos a mantener la distancia y con la máscara para cumplir las reglas, pero sí vamos a pasar. Ella pasó. Eso me dio bastante ánimo. Siguieron teniendo contacto conmigo, pero ya yo emocionalmente estaba bastante deteriorada, por decirlo así, muy débil. Así que ella me ofreció que podía contactarme un psicólogo para que me hiciera terapias vía teléfono, porque era lo que se podía, y para que yo pudiera seguir sobrellevando la situación mientras podía volverme a reunir con mi esposo. Me dio muchas palabras de ánimo, me dio mucho aliento. Era una persona, o es una persona, que tiene ese amor por los demás, ese amor por la vida, esa fe, esa confianza. Fue ese ángel que Dios puso en mi camino en ese momento para acompañarme en ese proceso. Patricia, la quiero muchísimo y le agradezco toda la vida a ella y a su esposo esa entrega y esa ayuda que nos dieron. Y eso fue lo que me ayudó a seguir el proceso. Yo caí en una depresión muy fuerte, que solamente prácticamente era yo la que la sabía,
porque yo le decía a mis hijos que todo estaba bien. Cada vez que sentía que no podía, me escondía en el patio o en el baño para que mis hijos no me vieran llorando. Gracias a Dios podía controlar ciertos episodios y ciertas emociones delante de mis hijos. Yo le decía a mi esposo lo que estaba pasando, pero creo que él no podía entender las dimensiones porque él nunca me había visto a mí así como una persona débil emocionalmente, ¿no? O sea, creo que para él era raro pensar que de pronto yo estuviera sufriendo una depresión. A mi familia no le dije porque pues pensé que tampoco podían ayudar mucho, ¿no? Igual no estaban cerca y los que estaban ahí pues también estaban viviendo su proceso. Es algo muy, muy de mi personalidad, de mi carácter, guardar mis emociones, guardarme mis cargas por no darle cargas a otro. Porque siempre he pensado que pues todos tienen sus problemas, así que quejarse es como que no ayuda. Sí me ayudó muchísimo la terapia con el psicólogo. También atendió a mi hijo y a mi hija, ayudándolos también en ese proceso. Mi hijo empezó a experimentar ataques de pánico también, porque hubo un día en el que se sintió mal, tenía dolor de garganta, tenía malestar y pensamos que se había contagiado, aunque decíamos, ¿cómo? Si no hemos salido, o sea, no hemos tenido contacto con nadie, pero yo salía al supermercado. Siempre había un riesgo, porque como no se sabía en qué, o sea, aparentemente con solo respirar ya se podía uno contagiar. Entonces, cuando él sintió ese malestar, tuvimos que ir a que le tomaran su examen, un test. Llamamos y entonces dijeron que tenía que tomarse el test. Entonces, en la espera de las 24 horas por el resultado fue muy angustiante. El doctor de casa nos llamó y nos dijo, bueno, que tomáramos ciertas precauciones para esperar el resultado y todas las cosas. Ya después, gracias a Dios, nos mandaron el resultado y eso fue como un alivio inmenso, que no estaba contagiado, y como un alivio y a la vez un miedo más grande, porque decíamos, tenemos que tomar más precauciones. Y él experimentó varias ocasiones los ataques de pánico, creo que la misma ansiedad. El psicólogo también lo trató y ayudó bastante. Seguían pasando los días, las semanas, los meses, hasta que por fin ya decían, bueno, que se esperaba que en abril, que ya empezaba la primavera, o en mayo, que ya hubiera calor, que había esperanzas de que el virus con el calor se iba a mermar, porque el frío aparentemente le daba más fuerza en Europa, pero nosotros estábamos en un calor terrible, bueno, no terrible, pero en un calor, en una isla, y igual habían contagios por cantidades. Al llegar ya abril, empezaron a decir que posiblemente abrían los aeropuertos, que iban a empezar, que pues todavía no había vacuna, pero que iban a empezar a poder a dejar haber ciertos vuelos para que las personas regresaran, los que se han tenido que quedar en otro país o en otro lugar y que pertenecían a otro lugar. Eso me empezó a dar un poco de ánimo. Ya para mayo dijeron que sí se podía comprar tiquetes. Compramos los tiquetes para venirnos, porque la ansiedad, o sea, la necesidad, como les dije hace un rato, la necesidad más grande mía era volver a reunir a mi familia. Yo no pedía nada más, solamente volver a estar junto con mi esposo y mis 2 hijos. Eso era todo lo que yo quería. No me importaba dónde, cómo, pero sí que volviéramos a estar juntos. Y
Cuando me dijeron que podíamos comprar los pasajes para venirnos, o que ya las escuelas se iban a volver a reabrir con muchas restricciones, había que dejar los niños afuera, los niños tenían que guardar la distancia, todo. Dijeron que se podían comprar para mayo, para finales de mayo. Entonces, la señora, la muchacha amiga, ella me ayudó. Hicimos todo y pudimos comprar los pasajes. El vuelo estaba como para el principio de junio. El primer vuelo estaba como para el 28 de mayo, pero luego dijeron que no, que era para junio. Todavía el gobierno no había abierto el aeropuerto, así que para junio era que iban a abrir. Entonces lo cambiaron, la aerolínea nos dijo que teníamos que cambiar los tickets, volvimos a cambiarlos para junio. Luego otra vez en junio dijeron que no, que una semana más, y entonces ya se quedó como para el 12 de junio. Luego cuando se acercó el 12 de junio mandaron a cancelar otra vez, que no se podía todavía. Pero otra aerolínea dijo que sí, que la otra aerolínea sí ya iba a viajar para el 20 de junio. Y entonces compramos los pasajes por esa aerolínea para el 20 de junio. Era una ansiedad, un miedo, era de todo, de todas las emociones juntas. Era cuidarnos más todavía porque la regla era que si uno tenía fiebre o si uno tenía tos o cualquier malestar, no lo dejaban subir al avión. Era el primer vuelo comercial que iba a haber para salir de la isla y venir a Europa. Así que había muchas restricciones porque no había vacuna. Podíamos viajar porque por nuestra nacionalidad podíamos viajar. Entonces era cuidarnos. Por ningún motivo podíamos correr el riesgo de contagiarnos antes de salir. Ya en ese momento era más cuidado porque estaba en juego el poder salir de la isla. Para mí era como yo creo, no sé, comparando, yo creo que como la gente que está en un barco que se está hundiendo y puede tomar un bote salvavidas. Yo sentía así, ese era mi sentir. Tal vez otras personas no pensaban en salir de la isla, solamente pensaban en volver a trabajar o volver a estudiar o volver a ir donde su familia, pero para mí era literal, tomar un avión y salir de Aruba era como si pudiera salir en un bote de salvavidas cuando el barco se estaba hundiendo. Así que gracias a Dios llegó ese día. Llegó ese día tan ansiado. Salimos con solamente lo necesario, o sea, sabíamos que no íbamos a volver por lo pronto, pero lo único que nos interesaba era volver a Estados Unidos. Así que las cosas materiales perdieron su valor, no literal, pero su valor significativo, emocional. Y lo único que nos interesaba era poder tomar ese vuelo y llegar a Europa para estar más cerca de encontrarnos con mi esposo. Lógico, teníamos que venir primero a Países Bajos. No habían vuelos para Londres, pero por lo menos estábamos más cerca, ya estábamos en Europa y sabíamos que era más fácil conectar, poder tomar otras rutas y llegar a Londres. Por fin llegó el día y pudimos, mis hijos y yo, con una mezcla de emociones, pero más de alegría que de tristeza, tomar ese avión y salir de esa isla donde por 22 años habíamos establecido nuestra vida, nuestra familia, y dejar todo, pero a la vez veníamos con todo. O sea,
Es confuso, pero a la vez es claro. Dejábamos todas nuestras vivencias, nuestra familia, nuestras cosas, nuestras pertenencias, pero traíamos todo lo que necesitábamos, que era la ilusión y la esperanza y la confianza, la certeza de que íbamos a estar otra vez unidos como familia. Y eso nos hacía la vida maravillosa. Bueno, amigos, y ahora nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. Revelando luz divina, vivir con conciencia para volver a la esencia. Con Ana Soto, coach ontológica y guía espiritual. Una historia de sanación, conciencia y evolución. Despierta tu conciencia, transforma tu vida. Revelando luz divina. Un espacio de sanación, un camino hacia tu propia luz. Bienvenido a nuestra programación. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Les recuerdo que para nosotros, para nuestro canal, es muy importante que se suscriban, que le den like y que compartan para que otros puedan también escuchar esta historia de vida que posiblemente les pueda ayudar. Y seguimos este día maravilloso del 20 de junio del 2020. Montarnos en ese avión y salir de la isla fue algo maravilloso. Llegar aquí a los Países Bajos, donde todo estaba totalmente normal. Lo único era que en el aeropuerto no había casi gente, muy poca gente. En el vuelo veníamos, no venía muy lleno, pero sí venía bastante gente. Pero lo que nos impactó, fue salir a la calle y ver la gente que no tenía tapaboca. Había sí letreros de conservar la distancia, pero no había esa restricción o esa limitación como nosotros la estábamos viviendo en Aruba. La gente iba a trabajar, los lugares estaban abiertos, los restaurantes, todo estaba abierto. Era junio, así que por lo tanto estaba ya el verano. Creo que es algo hermoso, ¿no? Cuando lo veo así es como una analogía. Esta pandemia empezó en marzo, pero para mí mi proceso de invierno empezó en enero, cuando mi esposo se fue. Y ese invierno me duró lo que duró el invierno. O sea, pasamos 6 meses que para mí fueron un invierno oscuro, triste, lluvioso. Y cuando llegamos aquí, literalmente era junio, comienzos de verano en este país. Estaba todo florecido, estaba el clima maravilloso, todo estaba normal, era como si hubiéramos salido literalmente de una noche oscura y de tormenta y llegar donde había calma, donde todo estaba normal. A la vez de que nos impactó muy positivamente, inmediatamente mi hijo mayor también me hacía el comentario: mamá, pero allá todo estaba tan restringido, todo tan imposible prácticamente, y aquí todo está como si no estuviera pasando nada. Eso fue para nosotros impactante, porque era que nosotros allá en la isla pensábamos que todo el mundo estaba igual, que todo el mundo estaba encerrado, que todo estaba, y llegar aquí y ver que estaba más normal que anormal, pues dijimos: ¿y entonces cómo funciona esto? Si esta pandemia dicen que es mundial. Esas fueron uno de los primeros cuestionamientos que nos hicimos al llegar aquí, con mucho agradecimiento. Claro, favorablemente, era un cuestionamiento favorable porque decíamos: esto nos favorece, pero también cuestionábamos si acaso era que no estábamos viviendo en la realidad donde estábamos.
o cuál era la realidad, en realidad. Porque mi esposo nos contaba de que en Londres también las cosas estaban difíciles, o sea, que la gente no podía salir al trabajo, que hay mucha gente enferma, pero igual que había gente en las calles, que la gente iba a los parques, que la gente se sentaba a tomar el sol, porque pues lógico ya había empezado el verano. Entonces que la gente estaba, las escuelas estaban abiertas, los trabajos estaban abiertos. Entonces es como que uno empieza a pensar, o sea, cada lugar, igual que nosotros, cada ser humano, vive un proceso de diferente manera, igual que cada país o cada lugar vivió la pandemia de diferente manera. Y por supuesto las personas en el que habitan allí. Llegamos donde una señora que también es lo que les repito, los ángeles, Dios nos manda ángeles en cada etapa de nuestra vida a acompañarnos. Ángeles muchas veces son esos seres que no vemos, pero también a veces los ángeles están encarnados en seres que se nos presentan en el camino para ayudarnos, para acompañarnos en esas etapas difíciles. Y la señora que nos recibió aquí es uno de esos, para mí es uno de esos ángeles encarnado, que hoy en día puedo decir que es un alma que me ha acompañado seguramente no solamente en esta vida, sino en otras muchas, por la conexión, porque era una amiga, una señora que había conocido en Aruba hace algunos años, pero no habíamos tenido una gran amistad de mucho tiempo, pero habíamos quedado en contacto y ella se ofreció muy amablemente a recibirnos en su casa y a permitirnos estar allí mientras pudiéramos ir a Londres, porque en ese momento no podíamos tomar conexión a Londres ya que todavía estaba cerrado, habían limitaciones para entrar, había que hacer cuarentena y pues no era la idea porque nosotros teníamos que llegar a buscar un lugar donde vivir, porque donde mi esposo vivía no podíamos estar todos como con la familia. Entonces la idea era no llegar a un lugar donde tuviéramos que estar encerrados 14 días, sino poder llegar y libremente salir a buscar dónde vivir, cómo irnos instalando. Entonces decidimos esperar porque las noticias decían que a principios de julio habría ya Inglaterra para vuelos comerciales y bueno. Así que nos quedamos aquí esas semanas con esta señora que fue puro amor, pura atención, puro cuidado, mucho acompañamiento desde el amor, mucha escucha, no desde el juicio, sino desde el amor, desde la comprensión, desde el deseo de ayudar. Ella, su esposo, sus hijos, maravillosos. Y siempre diciéndome, ¿por qué se van a Londres? Mejor quédense aquí, ¿para qué se van allá? Mejor que su esposo se venga para acá. Londres es frío, Londres no es muy grande, es complicado, todo es más caro. Entonces yo le decía ya, pero es allá donde él está y donde él está trabajando y él quiere que nos establezcamos allá y eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, esta ciudad a la que llegamos, donde ella nos recibió, es muy bonita. Era como, literal, yo lo sentí como familiar, como si yo ya hubiera estado aquí en este lugar. Llegar aquí no fue llegar a un lugar desconocido. Para mí emocionalmente era llegar como a un lugar conocido en el que nunca había ido. Así que posiblemente en otra vida había estado aquí, por eso la familiaridad. Y pasamos ese tiempo aquí, mi esposo allá en Londres, tratando de ubicar dónde viviéramos todos. Era difícil, uno por la pandemia, dos porque Londres es una ciudad donde vive muchísima gente y es complicado, es lejos, es caro. Así que
se hacía cada vez más difícil. Hablábamos todos los días, él veía, él aplicaba, él buscaba, iba a ver, pero no había nada que nos sirviera y que se acomodara a nuestro presupuesto. Sin embargo, nosotros decidimos para el 10 de julio se podía ir, ya podíamos entrar sin necesidad de hacer cuarentena y compramos los tiquetes y viajamos para el 10 de julio. Llegamos a Londres y bueno, pudimos tener ese reencuentro maravilloso, tan anhelado con mi esposo, que por su parte estaba viviendo el proceso, también en mucho sufrimiento, y callado y solo. Cuando logramos estar nuevamente juntos, mi hijo me dijo mi cuenta que él sintió un alivio muy grande, sintió un peso que se le quitó de encima de esa idea de que él era el que estaba en representación de su padre, lo cual no fue literalmente, pero tal vez él lo pudo percibir sí emocionalmente al ver que yo también estaba débil. Me imagino que él como hijo mayor, como varón, sintió esa responsabilidad y ese peso sobre sus hombros también. Lo cual no debe ser fácil para un muchacho de esa edad, con 16 años, pensar que tiene una responsabilidad con su madre, su hermana. Nos reunimos allí y empezó entonces otro tiempo, otro aprendizaje. Lo más que yo puedo decirles ahorita que más me hizo pensar y reflexionar, y hasta el sol de hoy lo sigo pensando y reflexionando, es cómo cambian nuestras prioridades dependiendo de nuestras circunstancias. Como en Aruba para mí la prioridad era volver a tener la familia unida y no me importaba dónde ni cómo, pero solamente que estuviéramos unidos. Y ya al estar en Londres y estar unidos, como lo importante era en ese momento, ya la prioridad mayor era poder conseguir una casa donde establecernos. Cómo conseguir las escuelas para los hijos. Cómo empezar a integrarnos en el sistema para trabajar, para establecer nuevamente la vida. Rápido cambian las prioridades, muy rápido. O sea, lo que dura un vuelo, lo que dura un día, un momento de encuentro, como uno ya en ese momento no dice, no importa dónde, ya uno dice, sí, bueno, que sea una casa, que sea cómoda, que podamos tener nuestra independencia. Todo cambia, todo cambia. Y así siguen los cambios, y así se manifiestan los cambios en nuestra vida, en todas las cosas, creo yo. Tenemos algo, queremos algo, y cuando lo obtenemos, inmediatamente ya queremos otra cosa. Y no profundizamos, no tenemos tiempo de interiorizar el significado de eso que obtuvimos. Porque fue lo que me pasó a mí. Yo no puedo hablar sino de mi experiencia. En el momento de que volví a tener a mi familia reunida, fue la emoción, el agradecimiento, por supuesto, infinito el agradecimiento por haber logrado hacerlo nuevamente. Pero al siguiente día había que pensar, ¿dónde nos vamos a establecer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde van a estudiar los niños? ¿Cómo voy a hacer para trabajar, para aprenderme a mover en este país? Ahí está. Pero saben que quiero hacerles un paréntesis y recordarles algo que les comenté en el primer video, y que fue algo muy
significativo para mí, para tener mucho agradecimiento, es que cuando llegué a Londres, recordé cómo 23 años antes, 23, 24 años antes, había intentado llegar a ese país en otras circunstancias, de otra forma, y no lo había podido lograr. Y ahora, después de casi 24 años, había llegado a ese país que había soñado tanto, y me daba cuenta de cómo, igual que cualquier otra parte, tenía sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero pude, por lo que viví en el tiempo que estuve allí y por lo que escuché de personas que llevaban muchos años allí, pude agradecer infinitamente a Dios, y aún hoy sigo agradeciendo que Él, en su infinita misericordia y en su sabiduría, no hubiera permitido que yo hubiera llegado en el tiempo que yo fui. Me imaginé por un momento, tuve ese tiempo de imaginación, de imaginar cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera llegado en ese tiempo que yo quise ir, según mi criterio, según mi conocimiento, según mi deseo de lo que yo quería hacer. Cómo hubiera sido llegar a ese país exiliada, sin el idioma, en otro tiempo donde las cosas se veían de diferente manera, donde había menos comunicación, menos posibilidades, tal vez posibilidades más en otras formas, pero menos en otras, y más en la situación que yo pensaba venir, ¿no? Como exiliada, sin saber qué iba a hacer, porque no tenía familia, no tenía algunos amigos, pero entonces reconocer que Dios tiene un plan trazado para mi vida, no solamente para hoy, sino que lo trazó como dice la palabra. Me encanta la parte donde dice que Él sabe los planes que Él tiene para mí, que son planes de bien y no de mal. Y que desde el vientre de mi madre, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, Él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces Él ya sabe, o esa energía, ese poder divino ya sabe a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar esta vida. Nosotros lo sabemos antes de nacer, pero antes de encarnar hacemos un contrato de olvido. Entonces toda esa información está en nuestra alma, pero nosotros lo olvidamos voluntariamente para poder vivir cada vida, porque si no, no sería posible. Entonces es Dios, esa energía divina, ese poder creador infinito, maravilloso, quien teje todos los hilos, y todo obra para bien. Todo obra para bien para los que creemos que ese poder supremo existe, para los que creemos que hay algo mucho más grande que cualquier otra cosa que pueda existir, algo que siempre ha existido y que siempre existirá, alguien. Todo obra para bien. Y yo lo he comprobado, no solamente esa vez, porque igual también les comenté que varias veces intenté ir a Estados Unidos y tampoco fue posible. Pero llegó el tiempo en el que pude ir a Estados Unidos antes de salir de Aruba. En algún tiempo, muchos años antes, pude ir a Estados Unidos. No necesité una visa porque ya tenía una nacionalidad que me permitía visitar Estados Unidos sin visa. Y cuando llegué a Estados Unidos y vi que todo mi sueño americano, que tanto soñé de niña y que tanto yo creía que era la solución, me di cuenta y también pude agradecerle a Dios
que no permitió que yo fuera a ese lugar en ese tiempo y de la forma que yo quería ir. Entonces la vida a veces vemos como que si fuera algo largo, algo como una película muy larga, pero en realidad podemos ver fragmentos donde se nos deja entender el por qué y el para qué de cada cosa. Pero es necesario que lo entendamos ya después de que hayamos vivido el proceso, porque seguramente antes de vivir el proceso o el aprendizaje no vamos a entender, porque estamos cegados en un ego o en un entendimiento limitado de lo que tenemos que hacer, de dónde tenemos que ir, de qué tenemos que aprender, de cuál es el camino. Hay rutas para llegar más rápido, sí las hay, pero no siempre son las mejores. No siempre son las que nos van a proporcionar el aprendizaje que necesita nuestra alma. Así que por eso, cuando somos dóciles, humildes, no la humildad de, ay, pobre yo, sino una humildad de reconocer que por algo no se me dan las situaciones en este momento, por algo esto que yo estoy pidiendo, esto que yo quiero ahora, no se me da. Y entonces soy humilde y agradezco y digo, bueno, vamos a ver qué otra cosa hay que sí se me vaya a dar para ahorita, cuál es el paso que sigue. Y de eso ha estado llena mi vida. De eso ha estado llena mi vida y sé que no ha terminado el camino. Aún siguen muchas cosas más, pero lo importante es estar con una actitud y una disposición a aprender lo que tenemos que aprender. En agradecimiento siempre, en agradecimiento. Porque es algo que siempre he sentido en mi corazón de que yo agradezco lo poco, agradezco lo mucho. No me conformo, pero sí agradezco. No me conformo porque si me conformara me hubiera quedado a la primera que se me fueron negadas las cosas. Pero sí agradezco y persisto. Hay que persistir. Mi vida también ha estado llena de eso, de persistencia, de retos maravillosos. Hoy puedo decirlo con toda la seguridad y la confianza y también con paz, de que todos esos retos, todos esos desafíos me han llevado o me han traído donde estoy, sin creer que yo ahora estoy ya en el tope. No estoy en Keter, como diríamos en Cábala, no estoy en la corona. Sigo en el camino y seguiré en el camino mientras respire y mientras tenga vida, seguiré en el camino del aprendizaje. Y esa es una de las cosas por las que hoy estoy aquí contándoles mi historia. Porque creo que todos somos maestros, pero también todos somos alumnos. Hay un tiempo en el que estamos aprendiendo y hay otro tiempo en el que tenemos la responsabilidad de compartir nuestro aprendizaje con otros. Es por eso que este canal se llama Revelando Luz Divina. Fue la palabra, fue el concepto, fue el nombre que Dios puso en mí para que pusiéramos a este proyecto. Porque para mí eso es revelar luz divina. Revelar luz divina no es solamente cuando tú tienes éxito, eres un cantante famoso, adquieres mucho dinero. No, revelar luz es cada aprendizaje, cada vivencia, cada reto que se presenta en nuestra vida y nosotros tomamos ese poder que nos ha sido dado, ese potencial que también nos ha sido dado y vamos por él. Como dicen los españoles, vamos a por ello,
y caminamos en ese proceso y al final vemos el resultado. Así que este no es el fin, este es un paréntesis de mi historia, pero me nació hacer esta reflexión y traer esto, unir estas cosas hasta aquí, porque para mí han sido importantes. Han sido muy importantes. Me han ayudado a aprender, me han ayudado a ser mejor persona, mejor ser humano. Me han enseñado compasión y eso no se aprende de la noche a la mañana. Se aprende en el proceso, se aprende en el camino. Y luego hay que interiorizarlo, luego hay que ponerlo en práctica cada día. No es que lo aprendí y ya cuelgo el cartón en la pared y ya soy tolerante, ya soy amorosa, ya soy compasiva. Ya puedo tener empatía con otros que están en mi situación o que están en una situación difícil. Todos los días tenemos que practicarlo, todos los días. Esto es pan de cada día, porque los retos siguen viniendo y tenemos que seguirlos enfrentando y tenemos que seguir aprendiendo. De una manera diferente, tal vez ya con otra perspectiva, con la mente abierta, habiéndose dado cuenta de que allá era una cosa, aquí es otra cosa, pero sin embargo, los procesos continúan, la enseñanza continúa. Ahora vamos a cerrar aquí este episodio, no sin antes pedirles que por favor no olviden suscribirse. Si les gusta este contenido, compártanlo con otros que les pueda ayudar. Y si me quieren apoyar, denle like. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Y nos veremos en un próximo episodio para que sepan lo que siguió después de ahí. Revelando Luz Divina. Vivir con conciencia para volver a la esencia. Con Ana Soto, coach ontológica y guía espiritual. Una historia de sanación, conciencia y evolución. Despierta tu conciencia, transforma tu vida. Revelando Luz Divina. Un espacio de sanación, un camino hacia tu propia luz. Bienvenido a nuestra programación.